Las cosas habían transcurrido bien para la familia Todoroki desde el último evento lamentable que habían pasado. Keigo había tomado sus días libres para poder incorporarse adecuadamente a su nueva familia, además de usar un tiempo para poder hablar de la situación de su madre biológica con Eni. Parecía que ella solo estaba buscando su propio bienestar sin pensar en su hijo. Keigo no se negó a seguir apoyándola en todo lo que pudiera. Pero sabía que de parte de ella él no recibiría nada. Eso estaría bien por el momento. Pero esperaba algún día poder arreglar las cosas con ella. Eni le hizo prometer que por lo menos en alguna ocasión debería visitarla para explicar la situación personal del chico y que quizá estuviera preocupada. Keigo no estaba tan seguro de eso. Pero prometió hacerlo cuando se sintiera listo. Aunque tal vez eso le llevaría algo de tiempo. La comisión le había hecho llegar su nuevo horario de entrenamiento, donde no solo habían cambiado la hora de su llegada y salida a la comisión, sino también sus días de descanso, otorgándole ahora todo el fin de semana para poder divertirse. Eni no se sentía del todo convencido con el horario, pero lo aceptaría por el momento. En caso de que el entrenamiento se volviera de nuevo demasiado pesado, volvería a hablar para evitar que su hijo se lastimara. Ahora, en la actualidad, después de que había pasado un mes desde que Keigo llevaba a cabo su nuevo entrenamiento y casi 2 meses desde el accidente de Shoto y su familia, debía de atender otro asunto. Su esposa. Keigo tomó su pequeña mochila y, tras una rápida despedida de sus mentores, quien aún lo miraban con algo de desaprobación, salió corriendo hacia la salida de aquel edificio donde llevaba a cabo su entrenamiento. No podía negar que había sido difícil en un inicio. Pero se estaba empezando a acostumbrar y ya no le importaba mucho lo que sus mentores o la directora pensaran sobre su situación. No lo hacía ahora que tenía una familia que lo quería y con quien pasar el tiempo. Sonrió recordando que las tardes solía llegar a ayudarle a sus hermanos con las tareas y los fines de semana jugaban hasta quedar completamente rendidos. En ocasiones Endeavor llegaba para llevarlos al parque y tomar helado o comer fuera. En otras ocasiones, salían para visitar a su madre y pasar un rato con ella mientras Shoto comentaba cómo le estaba yendo ahora que iba a una escuela como sus demás hermanos. Los sentimientos contradictorios aún estaban con él. Sobre todo cuando sus hermanos, excepto Shoto, salían con amigos. Keigo era el único que no tenía amigos de su edad y cada vez que veía que sus hermanos se retiraban para poder estar con sus amigos, el sentimiento de tristeza y envidia le llegaba. Claro que trataba de manejarlo lo mejor que podía. Al salir del complejo pudo notar el carro de los Todoroki perfectamente estacionado esperando, y dentro de dicho auto se encontraban sus hermanos y él mismo, Endeavor, su padre. Una sonrisa más grande cruzó por su cara al verlos y se acercó tranquilamente al coche. Cuando estuvo a punto de llegar pudo notar cómo la puerta se abría y Shoto salía corriendo para encontrarlo. Los pequeños brazos del niño lo rodearon mientras él recibía con gusto su abrazo. «Te extrañé», Keigo mencionó mientras miraba hacia arriba. Keigo le sonrió. «Nos vimos en el desayuno», Shoto dijo mientras continuaba su caminata con el niño a su lado. Shoto frunció su ceño. Pero no dijo nada. Sabía que sus días de terapia familiar y personal lo habían ayudado a desenvolverse más, pero aún seguía siendo muy reservado con las personas. Motivo por el cual, aunque ya estuviera asistiendo a una escuela normal, aún no tenía amigos porque los demás niños lo consideraban frío y amargado. «Pero yo también te extrañé», Keigo puso una mano sobre la cabeza del niño y alborotó su cabello con delicadeza. La pequeña risa de Shoto hizo presencia y el bufido de un niño peliblanco atrajo su atención. «Sí. Menos muestras de cariño y más acción, mamá nos espera». Natsuo se encontraba recargado en la puerta del auto y una sonriente Fuyumi observaba por la ventana. Keigo les dio una mirada significativa a ambos. «También te extraña a ti, Natsuo». El peliblanco bufó de nuevo viendo hacia otro lado con las mejillas rojas. Fuyumi cubrió su boca para evitar que su risa fuera escandalosa. Subieron todos al auto y este comenzó a avanzar. «No es justo que extrañes a tus hermanos y no a mí». Fuyumi hizo un puchero en su dirección y Keigo no pudo evitar no reír. «Es a ti a quien más extraño, Fuyumi. Eres mi hermanita», anunció mientras los otros dos niños fruncían el ceño enojados. Fuyumi sonrió victoriosa. «Hoy será el día en que hables con la señora Rei». «¿Papá?».
Eni no respondió y se limitó a seguir observando hacia el frente. Keigo no continuó interrogándolo debido a lo delicado de la situación. Pero entendía que era posible que Eni quisiera hablar con Rei. Suspiró de forma derrotada. ¿Cómo les fue en la escuela, chicos? _. Eni no podía verbalizar las palabras que estaban cruzando por su mente desde que decidió hablar con su esposa. Rei había aceptado verlo y hablar con él desde hace unos días y sus terapeutas estuvieron de acuerdo con la reunión siempre y cuando los niños no estuvieran presentes en caso de que terminaran en alguna discusión. Motivo por el cual Keigo había decidido llevar a los chicos a otra parte del hospital para que él tuviera tiempo a solas con Rei. La mujer peliblanca se encontraba observando su ventana sentada aún en la cama que le proporcionaba el lugar. Las flores que había traído se encontraban reposando sobre el escritorio del cuarto en un bonito florero que estaba seguro que su hija le había traído hace mucho. Lo que más le impresionó era el hecho de que hubiera aceptado las flores o no se hubiera deshecho de ellas. Aun con dicha acción no podía formular ni una palabra para iniciar una conversación. Pero tampoco estaba tan impresionado con eso. Él no era para nada bueno con las palabras. Recordaste que son mis flores favoritas. Como siempre. Rei comenzó con la plática antes que él. Era algo que debía esperar. No lo olvide y dudo que lo haga en un futuro, anuncio con sinceridad. Era una de las pocas cosas que sabía de la mujer. Eso y el hecho de que era una persona amorosa y fuerte a pesar de que por fuera mostrara ser una mujer de hielo. ¿Quieres hablar de algo en particular, Eni? Eni enmudeció. Pero sabía muy bien que Rei sabría cómo leer la expresión que tenía en el rostro. No sé por dónde empezar, dijo con sinceridad. ¿Qué te parece si comenzamos con algo que compartimos? Nuestros hijos. La pequeña sonrisa de Rei y el aspecto mejorado de ella lo hicieron sentir más cómodo. Poco a poco comenzó a hablar sobre cada uno de los chicos. Sabía que cuando ellos entraran ellos le revelarían más detalles sobre sus días de escuela o sus momentos de juego, así que se limitó a hacer pequeños comentarios acerca de ellos. Le habló acerca del primer día de Soto en la escuela y cómo éste parecía no querer ir a pesar de que había mencionado que en la casa se sentía solo. Mencionó cómo Fuyumi había sacado buenas notas en su último examen y lo feliz que se sentía por dichas notas, además de que había aprendido a ahorrar gracias a Keigo y le había regalado un pastel por su ayuda en sus estudios. Habló de que Natsuo parecía tener un creciente entusiasmo en la medicina, en especial ahora que estaba hablando con su terapeuta más que en un principio. Terminó comentando cómo Keigo iba mejorando en todo como siempre y cómo ya no llegaba herido a casa a como lo recordaban. Ella tenía razón. Era más fácil hablar de los niños. Rei mantuvo su sonrisa en toda la pequeña conversación y escuchaba atentamente cada una de las palabras del hombre. Entiendo. Espero que ellos me hablen más acerca de esos temas, mencionó con un poco de entusiasmo. Lo harán y estoy seguro que no dejarán de hablar. Ambos rieron. Se quedaron en silencio después de unos momentos y esperaron a que el otro tuviera algo más que agregar. Pero nadie parecía querer hablar. Rei, Eni, ambos se miraron y rieron apenados dejando que el otro continuara. Pero solo lograron interrumpirse de nuevo. Primero tú. Adelante, dijo rápidamente Rei antes de que volvieran a hablar e interrumpirse entre ellos. Él suspiró derrotado. Pero junto el valor para hablar. No he sido el mejor padre. No, se interrumpió solito manteniendo la mirada en el suelo, no he sido ningún padre para mis hijos y me tomó tiempo darme cuenta de eso. Rei lo miraba atentamente y se limitó a escuchar al hombre mientras él continuaba con sus palabras. Fue mi culpa que Souto saliera lastimado. Que Fuyumi y Natsuo sufrieran de negligencia y que Touya ya no esté con nosotros. Sin verla pudo sentir como el cuerpo de la mujer y el suyo propio se tensaron ante su comentario. Pero era necesario hablar de eso. No es toda tu culpa, Eni. No eras el único que no lo notaba. Eni levantó la mirada hacia ella con sorpresa y notó su expresión seria y decidida. Tú no lo detuviste. Pero yo tampoco lo hice, mencionó con pesadez mientras miraba de nuevo por la ventana. ¿No somos los mejores padres del mundo, Am? La sonrisa melancólica de Rei y la expresión de tristeza de Eni se mantuvieron por un tiempo. Y aún así esos niños aún vienen a nosotros y nos llaman padres. Qué interesante. Ambos se miraron fijamente expresando lo que con palabras no podían expresar.
Annie había lastimado a Rey hasta quebrarla mentalmente y con ello llevó a Rey a lastimar a los niños. Ninguno había sido un buen padre y ninguno se había comportado como un adulto en la situación. No son necesarias las disculpas aquí, pero realmente espero que podamos salir de esto como la familia que nunca fuimos. Rey se detuvo. ¿Pero qué seremos? Terminó Annie. Ambos sonrieron con tristeza. Pero con aceptación a las palabras dichas. Tardará un poco. Pero sé que no eres un héroe que se rinde tan fácilmente. Annie Todoroki habló con un poco de diversión en su voz. Annie sonrió y asintió a sus palabras. Esperaré lo que deba esperar y seré el padre que esos niños necesitan. Escucho un pequeño ruido proveniente de detrás de la puerta y ambos sonrieron al pensar en lo que se trataba. Le abriré a los pequeños diablillos que se encuentran detrás de la puerta antes de que la tiren, mencionó Annie levantándose de su asiento. Keigo sonrió al ver a sus 3 hermanos pegados a la puerta para poder escuchar lo que estaba sucediendo dentro. Gracias a sus queridas plumas sensibles sabía lo que estaba pasando y que pronto sus queridos hermanos serían sorprendidos con la puerta abierta. Kei. Tú eres mejor que nosotros escuchando. Dinos qué están diciendo, mencionó Natsuo mientras mantenía su oreja pegada a la puerta. Keigo se rió ante lo gracioso de la imagen. Debería quitarse. Pronto abrirán. Los 3 niños se separaron de la puerta justo cuando ésta comenzó a abrirse y mostró a un Annie con una fingida expresión de incertidumbre. Keigo suponía que al ser el héroe número 2 sabía que sus hermanos querían escuchar su plática con su madre. Pero decidió hacerse el desentendido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con un deje de diversión en su voz y los niños no evitaron su expresión de tristeza al notar ser descubiertos por su padre. Natsuo se compuso rápidamente para darle una mirada rencorosa. Si hiciste llorar a mamá te las verás conmigo. Annie enarcó una ceja al escuchar sus palabras. Keigo me ha enseñado algunas poses de pelea, mencionó con arrogancia y los brazos cruzados sin dejar su expresión malhumorada. Estoy bien, Natsuo. No es necesario que golpees a tu padre, llamó Rei desde adentro mientras se acercaba a la puerta para ver a sus hijos. Los 4 niños le sonrieron al verla y ella misma les sonrió con alegría. Después de entrar a su habitación y comenzar con la lluvia de palabras sobre sus eventos importantes, todo el ambiente se sintió más tranquilo y calmado. Keigo pudo notar la complicidad de las miradas entre sus ahora padres y cómo sus hermanos se sentían más relajados con la situación de lo que pensó. El rubio agregó algunos comentarios y no pudo evitar hablar igual de emocionado con ellos sobre su día. Después de todo, ahora todo estaba mejorando. Keigo respiró profundamente mientras esperaba a ser atendido después de haber tocado con cuidado la puerta de aquella casa encontrada a las afueras de la ciudad. Annie lo esperaba en el auto junto con su chofer para ser llevado a su casa en el momento que quisiera irse. Pero después de que su héroe afrontará sus problemas con valentía, como siempre supo que él tendrá que afrontar los suyos. Por lo cual, aunque le había llevado más tiempo del que esperaba atreverse a hacerlo, ahora se encontró parado frente a la casa que era habitada por nadie más que su madre biológica. Tommy. Era la fecha indicada que la comisión le había dado para visitar a su madre cuando estaba viviendo con ellos. Aunque actualmente ya llevaba meses. Casi un año viviendo con los Todoroki, no quiso adelantar su visita hasta estar completamente preparado. Aún no se sintió del todo preparado, pero ya no había otra opción. Ahora estaba ahí y lo iba a afrontar. Tommy abrió la puerta lo suficiente para poder mirar con uno de sus ojos para saber quién era el que se atrevía a interrumpir su estadía. Se tranquilizó al ver que quien tocaba era nadie más que su hijo. Keigo, perdón Hawks, llamó ella con un hilo de voz. Keigo hizo una mueca, pero sabía que desde su unión con la comisión su nombre real para todos había cambiado para evitar que intentaran buscar sobre su pasado. Aunque desde que fue adoptado por Endeavor eso ya no era necesario, pues si ahora buscabas el nombre de Keigo en el buscador lo que te apareció era que la comisión lo había salvado de un terrible final y que ahora era el hijo adoptivo del héroe número 2. Gozando del amor familiar que posiblemente nunca había tenido. De esta forma dejando como los buenos no solo al héroe sino también a la comisión.
Recordaba que cuando Endeavor notó dicha información falsa debido a que Natsuo lo había mencionado casi hervía en sus propias llamas, pero a Keigo no le molestó en realidad nada de eso. No era como si estuvieran mintiendo sobre su situación familiar. Tommy abrió un poco más la puerta para que pudiera pasar y así lo hizo. Notó a la mujer cerrar la puerta rápidamente detrás de él. Has crecido mucho. Tanto tiempo sin verte, mencionó con su típico nerviosismo. Lo sé, madre. El hilo de voz que salía de él lo hacía sorprenderse un poco. Ella miró su mano y él la estiró para darle la bolsa que llevaba. Tommy lo tomó rápidamente y agradeció con una mueca que parecía una sonrisa. Keigo se incomodó ante la muestra de afecto, aunque estaba seguro que de haberla recibido hace unos meses hubiera hecho que su corazón saltara. Desde que todo mejoró con los Todoroki y que las muestras de amor resultaron más seguidas. Pequeñas muestras lo hacían sentir incómodo. Ya no vivo en la comisión. Lo sé. Ese héroe de las llamas te tiene bajo su cuidado, mencionó ella rápidamente mientras observaba el contenido de la bolsa. Keigo, amigo. Ellos te adoptaron, lo miró con agudeza y Keigo intentó hacerse pequeño ante su mirada. Sí. Eso hicieron. Tommy continuó observando la bolsa en silencio. Tal vez pueda venir a verte más seguido si encuentro el tiempo, habló con algo de serenidad en su voz. Hawks. Tú dejaste de ser mi hijo desde el día que entraste a la comisión. Sus palabras atravesaron su corazón, pero curiosamente no le dolieron tanto como había pensado. Sin embargo, eso no quitó el hecho de que ella había pensado en que él ya no era su hijo desde hace mucho. Entiendo. Mencionó con delicadeza y más dolor en su voz de lo que había imaginado. Vendré en otro momento entonces. Ella no lo miró y tampoco lo acompañó a la salida. Solo se mantuvo entretenida en lo que había llevado y eso era algo que él había esperado. Aún así, eso no lo hizo sentir bien. Al cerrar la puerta detrás de él notó cómo las lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Se había vuelto más emocional desde su llegada con los Todoroki. Sonrió con tristeza mientras permitía que las lágrimas cayeran tranquilamente. Al llegar al auto no levantó la mirada del suelo, pero se sintió como chocó con alguien. Eni puso una de sus manos en su hombro y su otra mano descansó sobre su cabeza, manejando de calmarlo un poco. Keigo dejó que su padre lo consolara. Será bueno dar un paseo antes de llegar con tus hermanos. ¿No lo crees? El rubio asintió a su propuesta mientras continuaba llorando en sus brazos. Subamos al coche y salgamos de aquí. Él volvió a asentir. Ellos nunca me quisieron, papá, dijo con un tono de voz bajo. Eni acarició su cabello mientras lo acercaba a él en un abrazo. Nosotros te queremos, Keigo, y continuaremos haciéndolo. Keigo recibió con gusto la muestra de afecto y se permitió creer en sus palabras. El auto comenzó a avanzar cuando Keigo aún continuaba llorando en los brazos de su padre. Eni Todoroki solía soñar constantemente con su familia. Era un sueño muy particular. Podía ver a sus hijos y a su esposa cenando juntos y riendo. Compartiendo un momento juntos, pero él nunca estaba en ese lugar. Desde el momento que Keigo se había unido a su familia también formaba parte del sueño, sin embargo. Había un ligero cambio. El niño rubio siempre volteaba a verlo para compartir alguna que otra broma. Broma que los integrantes de su familia tomaban y reían. Era extraño pensar en esos sueños. Era aún más extraño el hecho de que se sintiera muy nervioso por lo que fuera a suceder ese día. Rei aún no podía dejar completamente el hospital, pero los niños habían insistido tanto que los terapeutas pensaron que sería una buena idea que ella tomara un fin de semana en casa con los chicos. Keigo ahora tenía el fin de semana libre, así que podía vigilar que todo saliera bien, además de que los chicos prometieron portarse bien. Podría decirse que aquí era él el del problema. Había hablado con Rei sobre la idea de intentar formar una familia. Una buena familia ahora, pero no sabía cómo hacer eso. Su constante nerviosismo y torpeza que tuvo durante la semana hizo que su tonto hijo alado muriera de risa siempre que notaba el comportamiento despistado de Eni. Se limite a no pensar en lo que conllevaría ese fin de semana. Ahora se encontré detrás de 3 niños emocionados esperando a que la puerta principal de su casa se abriera para encontrarse con Rei. No esperaron mucho, pues la mujer entró seguida de un Keigo que caballerosamente cargaba su pequeña maleta.
Rei sonrió al ver a los niños. Mamá. Los 3 chicos salieron corriendo en dirección a ella. Rei los recibieron con gusto entre sus brazos. Prepare junto a papá la cena. Te va a gustar, Fuyumi, habló emocionada y con una sonrisa. Shoto y yo preparamos tu cuarto. Está limpio y tiene sábanas suaves, mencionó a Natsuo caminando en dirección de Keigo para ayudar a cargar la maleta. Este último lo rechazó con una sonrisa mientras caminaba al cuarto para dejar las cosas de Rei. Al pasar cerca de Eni soltó una pequeña risa cuando notó que el héroe no estaba respirando con tranquilidad. La risa y una pequeña pluma que estaba picando sus costillas hicieron que Eni saliera de su estupor. Buenas tardes, Rei. Bienvenida. Rei lo miró con suavidad. Buenas tardes, Eni. La sala quedó en silencio que los niños notaron, pero antes de que alguno pudiera romper la tensión del momento, Eni habló de nuevo. Te ves muy bien. Fuyumi quería soltar un chirrido de alegría ante el comentario de su padre, pero se abstuvo de hacerlo aunque la expresión avergonzada de su madre y el ligero tono rosa de sus mejillas no se lo dejaban fácil. Natsuo levantó una ceja de forma interrogativa y Shoto solo pudo estar de acuerdo con su padre. Su madre era realmente hermosa. Keigo llegó a aligerar el ambiente invitándolos al comedor. Con una sonrisa burlesca le hizo saber a Eni que había escuchado sus palabras. Eni suspiró. Esa sería un largo fin de semana. Eni bostezó mientras caminaba con dirección a la cocina con la finalidad de preparar el desayuno para sus hijos antes de retirarse al trabajo. Al llegar a la cocina sus ojos se abrieron al ver a Rei ahí. Buenos días, Rei. Notó como el cuerpo de la mujer se tensó y al voltear para verlo a la cara su expresión y su forma tensa se relajó. Buenos días, Eni. Un silencio se hizo presente entre los dos. Hice café. ¿Quieres un poco? Rei levantó la taza que había dejado en la mesa para mostrarle lo que hacía. Eni asintió acercándose con cuidado. Iba a preparar el desayuno para los chicos. Rei lo miró sorprendida pero sonrió con suavidad después. ¿Puedo acompañarte? La pregunta sorprendió a Eni pero asintió por segunda vez en la mañana. Si había algo que Fuyumi no disfrutaba del todo los fines de semana por la mañana era despertar temprano cuando no debía hacerlo, pero estaba segura de que era la hora en la que su padre se levanta para prepararles el desayuno, así que para despejar su mente de la pesadilla que la hizo despertar decidió ir a ayudar. Antes de entrar a la cocina escuchó un par de voces que la hicieron detenerse. Reconoció las voces como la de su padre y la de su madre. Para no interrumpir la plática amena que se estaba llevando a cabo adentro de la cocina, se asomó para observar qué era lo que estaba pasando. A Natsuo le gustan mucho algunos tipos de desayuno, pero los que le gustan no suelen gustarle a Shoto o a Fuyumi. Lo noté al observar sus rostros cuando hacía los desayunos. Mencionó su padre, por eso preparó uno diferente para cada uno, aunque Keigo come cualquier cosa que le ponga aunque no sea de su agrado. Los estás consintiendo demasiado, Eni. No deberías complacerlos, mencionó su mamá con algo de seriedad. Solo lo hago en los desayunos para que puedan ir a la escuela con mucha fuerza. Fuyumi escuchó como el sonido de platos se hacía presente y supuso que o su padre o su madre estaban poniendo la mesa para el desayuno. Además, ellos lo merecen. El corazón de Fuyumi latió fuerte cuando escuchó un pequeño resoplido de parte de su madre y vio desde su escondite como una sonrisa se formó en el rostro de su madre. Fuyumi sonrió y decidió retirarse para dejar que sus padres continuaran con su plática. Sintió que por primera vez su familia sería una verdadera familia y eso la hacía sentir bien. Sus piernas le dolían bastante. El haber corrido tanto la noche anterior le estaba pasando factura ahora. Pero, aun cuando su piel se sentía en llamas y sus piernas punzaban por el dolor, nada se podía comparar con lo que estaba sintiendo en ese momento. Estaba consciente de que algo malo había hecho. No debió incendiar aquel hospital, pero tampoco le habían dado otra opción. Él quería volver a su casa. Quería volver con su familia. Estaba seguro de que su padre estaba preocupado. No se había presentado aquella tarde en la montaña porque seguramente tenía algo que hacer, pero seguro que él seguía preocupado. Había caído cansado en algún lugar que desconocía por la madrugada y cuando despertó por los rayos de sol que pegaban en su cara notó que se encontraba en un cementerio. Uno que se le hacía muy conocido.
Algo dentro de él se movió al reconocer el lugar. No estaba lejos de casa y eso lo hacía sentir feliz. Estaba tan contento de que sus recuerdos no hayan sido afectados aun cuando había permanecido 3 años dormido. Se detuvo de su camino con dirección a la salida del cementerio cuando recordó eso. La gente en el hospital habían mencionado que había pasado 3 años dormido y siendo sinceros. Si se veía diferente a como se recordaba. Era un poco más alto y su voz sonaba muy diferente. Sin embargo, esperaba que su familia supiera identificarlo y siendo sincero. Estaba muy emocionado por volverlos a ver. Debía disculparse con su madre por sus palabras y ofrecerle una disculpa a Fuyumi por mencionar que no servía para nada como todas las mujeres en esa casa. También debía darle una disculpa a Shoto por su ataque cuando eran más jóvenes. Y, sobre todo, quería demostrarle aún las cosas que podía hacer a su padre. Al único que no le debía ninguna disculpa era Natsuo, aunque tal vez debía decirle que lamentaba haberlo dejado durante mucho tiempo. Esperaba que se encontrara bien. Justo cuando se disponía a seguir avanzando, unas flores llamaron su atención. Cerca de donde se había detenido una lápida se encontraba adornada con flores demasiado bonitas y parecían muy frescas para haber sido puestas desde hace tiempo. Seguramente sus familiares habían venido a visitarlo en los días anteriores. Sonrió cuando pudo identificar las flores como las flores favoritas de su madre y se acercó para saber el nombre de la persona que parecía gustarle. Las mismas flores que su querida madre. Sus ojos se abrieron tanto que no evitó la caída cuando el nombre de Touya Todoroki lo saludó al leer lo escrito en la lápida. Ese era su nombre. Él estaba muerto. Enseguida, comenzó a tocarse el cuerpo y las ropas médicas que llevaba puestas se mancharon con un poco de la tierra que había a su alrededor. Era claro que él estaba vivo y no entendía realmente por qué una lápida llevaba su nombre. Recordó el incidente con su peculiaridad y enseguida su cuerpo se llenó de dolor como si de nuevo estuviera dentro de esas llamas. Sus llamas. ¿Ellos realmente lo habrán olvidado? Un crujido lo sacó de sus recuerdos. Alguien se acercaba al lugar donde se encontraba y lo más rápido que pudo se trasladó para esconderse detrás de una lápida cercana. Podía notar que algunas personas también estaban visitando las tumbas de sus familiares o cercanos, pero ninguno estaba lo suficientemente cerca de él para notarlo. Esperó hasta dejar de escuchar los crujidos de los pasos y creyó que tal vez lo habían visto y se estaban acercando a él, pero de pronto los pasos se detuvieron. Touya se asomó por encima de la lápida y miró con asombro cómo su padre se quitaba el sombre y mostraba respeto frente a su tumba. Buenos días, Touya. He venido a verte, lo escucho decir. Su padre quitó cortésmente las flores viejas y puso un ramo nuevo de flores mucho más vivas que las que había encontrado al llegar. Notó cómo sacó un pequeño libro de su abrigo y lo puso cerca de las flores. Natsuo me contó que te gustaba este manga. Es el nuevo tomo. La voz de su padre sonaba tan cargada de sentimientos que algo se movió dentro de él. Tenía tantas ganas de acercarse cuando vio cómo alguien más llegaba al lugar. Shoto corría con rapidez para llegar a su padre mientras Natsuo corría detrás de él. Espera, enano. Puedes caerte y nadie te va a levantar, escuchó gritar a su hermano menor. Detrás de ellos Fuyumi caminaba tranquilamente con un nuevo ramo de flores frescas y su madre caminaba a un lado de ella con una dulce sonrisa. Una sonrisa que él nunca había visto. Todos se veían tan diferentes. Fuyumi estaba más grande y tenía descrito en el rostro la maravillosa mujer en la que se convertiría. Natsuo estaba más alto de lo que recordaba, pero aún mantenía esa pizca de niño travieso que lo caracterizaba. Shoto estaba sonriendo mientras continuaba su carrera y se sorprendió que al llegar con su padre no se detuvo. En cambio, corrió alrededor de él antes de detenerse por petición del mayor. Eres demasiado lento, hermano Natsuo, dijo el niño de cabello bicolor con calma en su voz y una sonrisa traviesa. Natsuo le dio un gruñido mientras se acercaba a ambas personas. Shoto tenía una cicatriz en el ojo izquierdo que le hizo preguntarse el motivo por la cual la tenía, pero aparte de eso, se veía más abierto a como lo recordaba. Era un niño sano. Eso podía notarlo. Buenos días, hermano Touya, lo escuchó decir mientras se acercaba a su lápida y dejaba un pequeño panquecito. Este lo hice yo. Espero que te guste, anunció el niño mientras se alejaba y sonreía con suavidad.
Si el hermano Touya probara tu comida ahora seguramente moriría, mencionó Natsuo con sarcasmo, molestando al pequeño bicolor. ¿Qué dijiste? Antes de que alguien más pudiera decir algo. Su madre llegó al lugar junto con Fuyumi y su querida hermana puso el ramo de flores que llevaba sobre las de su padre. No deberían pelear frente al lugar de descanso del hermano Touya. Sean más respetuosos, regañó Fuyumi con dureza mientras continuaba arreglando las flores. Vio cómo sus dos hermanos bufaban y miraban hacia otro lado. Ignóralos, Touya aún no saben cómo comportarse, mencionó su hermana mientras sonreía con burla cuando oyó las quejas de los dos menores. Yo también te traje un panquecito. Fuyumi sacó un pastelillo decorado de la canasta que cargaba, a diferencia Shoto. Yo tengo más experiencia haciéndolos. Eso es cruel, hermana. Todos rieron ante el comentario de Fuyumi y la queja de Shoto. Touya no podía creerlo. ¿De verdad su familia había cambiado tanto? ¿Su muerte hizo que cambiaran? Su corazón latía fuerte al recordar que había encontrado su tumba con flores frescas. Eso quería decir que constantemente iban a visitarlo. Ellos realmente estaban preocupados por él. Natsuo sacó otro tomo de manga de la pequeña mochila que llevaba y lo puso sobre el de su padre. Este es el tomo anterior al que el viejo te trajo, mencionó, y su padre lo miró con desaprobación. Podría ser más respetuoso, Natsuo, dijo su padre. Y tú podrías esforzarte más consiguiendo el manga para Touya, protestó su hermano y le sorprendió. Aún más que su padre no lo regañara por su actitud en público. El lugar donde los consigo ya no tenían ese tomo, dijo con un poco de arrepentimiento en su voz. Touya apretó los puños. ¿Realmente ahora se preocupaba por cosas como esas? ¿Se arrepentía de no haber conseguido el manga que debía ser? ¿También se arrepentiría de sus acciones y lo miraría de ahora en adelante? Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo y sus ojos picaban por las lágrimas que estaban siendo retenidas. Se preguntó qué haría su familia si se presentaba frente a ellos ahora. Está bien. Fue un buen esfuerzo, dijo su madre y la miró arrodillarse frente a su tumba. Espero que no te estemos molestando, Touya. Lamento no traerte nada, pero quiero que sepas que te queremos. Toda tu familia te quiere. Su voz sonaba tan amorosa que lo hizo sollozar. Una calidez lo embargó al saber que ellos realmente lo querían. Tragó saliva mientras se levantaba de su lugar de escondite con la decisión de acercarse a su familia. Hoy volvería con ellos y pediría una disculpa. Oigan. No pudo evitar agacharse de nuevo cuando una voz nueva se escuchó por el lugar. Observó como un chico rubio de grandes alas rojas se acercaba a su familia con una sonrisa. Keigo. Sus hermanos gritaron y se acercaron corriendo al chico. No era tan alto como Natsuo, pero era lo suficientemente confiado como para soltarle un golpe en la frente a sus dos hermanos menores. ¡Auch! ¿Qué fue eso? Es por no ser respetuosos en el lugar donde están, regañó con una mirada alegre. No es justo. Fuyumi también gritó, y a ella no le pegaste. Fuyumi no es tan irrespetuosa como ustedes, mencionó con una sonrisa y su hermana les sonrió con superioridad. No es justo, hermano Keigo, dijo Shoto. ¿Hermano Keigo? Touya no entendía nada ahora. Vio como el rubio sonrió con alegría y revolvía el cabello del pequeño Shoto y apretaba una de las mejillas de Natsuo mientras se acercaba a sus padres. Buenos días, Keigo, escuchó saludar a su padre para después verlo fruncir el ceño. Su madre se acercó con preocupación al chico. El tal Keigo llevaba un brazo vendado y algunos curitas en su rostro. Aun con esas heridas, el alado los miró con una sonrisa tranquila. Estoy bien, no hay nada de qué preocuparse, mencionó quitándole importancia a su estado. ¿Te están forzando de nuevo al mismo entrenamiento? Preguntó su padre con dureza. El chico suspiró. No es tan grave como el de antes, no tienen que preocuparse, contestó. Ninguno de sus padres le estaban creyendo. Estoy bien, papá, en serio. ¿Papá? Si algo sucede, dímelo. ¿De acuerdo? En chico asintió. Déjame ver tus heridas, Kei. Su madre se acercó más a él para revisarlo. Keigo se rió nervioso pero extendió su brazo lastimado. No tienes que preocuparte. Ya las cure, mamá. ¿Mamá? ¿Qué estaba pasando? Vio cómo su madre desenvolvía cuidadosamente el brazo del chico y miraba las heridas para después comenzar de nuevo a vendarlas. No se ven tan malas a las que recuerdo. El joven de alas rojas sonrió en agradecimiento.
Creo que sería bueno dejar la salida para otro día y volver a casa para que descanses, Keigo. La preocupación en la voz de su padre se hacía evidente. Y Touya se sentía mareado. Escuchó cómo sus hermanos menores soltaban un grito ahogado, pero comprendían la situación al instante. En cambio, el tal Keigo los miró con tristeza. No quiero arruinar el día, papá, dijo con rapidez. Me siento bien en serio y sé lo mucho que esperaban mis hermanos este día. ¿Mis hermanos? Escuchó a su padre suspirar. Bueno, pero si te sientes cansado nos tendrás que decir. El chico asintió con las mejillas rojas y ojos brillantes. Lo haré, padre. Su padre sonrió con algo similar al orgullo, o al menos eso le parecía a él. Touya nunca había recibido de su parte una mirada así. ¿Qué tal el entrenamiento? Lo escucho preguntar. Excelente. Dentro de poco me convertiré en héroe y seré el más veloz de todos, dijo el niño alado con entusiasmo. Espérame que pronto me tendrás justo detrás de ti, papá. Touya vio a su padre sonreírle al niño con amor y alegría. Sus tres hermanos se acercaron a ellos con sonrisas en su rostro. Yo también seré un héroe, hermano Keigo, gritó Shoto, ganándose otro golpe por parte del rubio y una sonrisa del hombre mayor. Sabemos que lo serás. Shoto mencionó con alegría a Keigo y su padre frotó su cabello revolviendo su cabello de 2 tonos. Yo no seré un héroe, pero seré una maestra tan buena como lo es Keigo, mencionó su hermana y Keigo se rió avergonzado. Bueno, pues yo seré un médico, mencionó Natsuo. La salud mental es importante. Eni. Su padre. Sonrió con orgullo en su rostro a cada uno de sus hijos. Serán excelentes en todo lo que hagan, hijos. Todos dieron una sonrisa muy grande. Incluyendo al niño rubio y a su madre. Tal vez sea el momento adecuado para despedirse, chicos, dijo su madre. Sus hermanos asintieron. Despídanse de Touya. Cada uno de sus hermanos comenzó a despedirse poco a poco. Su madre dio una triste sonrisa a su lápida y se retiró, siendo seguida por sus hermanos. Cuídate, Touya. Vendremos otro día a verte, dijo su padre, quien se retiraba del lugar siendo seguido por el chico de las alas rojas. Keigo se detuvo un momento para observar su lápida e inclinarse para mostrar respeto. Espero que te encuentres descansando bien. Tras esas palabras, el chico se retiró para caminar al lado de su padre. Touya esperó hasta ya no oír los pasos de quienes eran su familia. Su mente estaba en blanco y no sabía qué pensar. Lo único que sabía con exactitud era que su familia no había cambiado por su ausencia. Su madre. Su padre. Sus hermanos. Todo había cambiado por la llegada de ese chico alado. Se levantó de su escondite y se acercó a la lápida que llevaba su nombre grabado. Juntó sus manos delicadamente y cerró sus ojos. En esa pequeña familia llena de alegría que se había acercado a saludarlo ya no existía un lugar para él. Quizá nunca existió. Al abrir los ojos lo supo. Aquel día Touya Todoroki murió. Dedicó sus últimos momentos a acompañar su lápida. Dejaría para más tarde el pensar en qué hacer para sobrevivir. Las plumas de Keigo sintieron las típicas vibraciones de las hojas siendo pisadas por alguien, haciendo que el rubio volteara para verificar de dónde provenían. Keigo miró detenidamente todo a su alrededor y al no encontrarse con nada sospechoso su mirada volvió al frente, pero el mismo sonido lo hizo voltear de nuevo. ¿Sucede algo, Keigo? Su padre se había acercado al notar su ausencia. Keigo lo miró. No solo creía haber escuchado a alguien caminar cerca, anunció mientras miraba hacia el lugar que habían dejado hace unos momentos. Apresúrense o no tendrán postre. La voz de Fuyumi lo sacó de sus pensamientos, haciendo que Eni la mirara con diversión y Keigo sonriera. Ya vamos, respondió Eni. Keigo caminó detrás de su padre, aún mirando hacia atrás sin detenerse. Después de subir al auto y que éste comenzara a andar, creyó por un momento ver a alguien en la lápida del mayor de los Todoroki, pero esto fue olvidado momentos después, cuando sus hermanos comenzaron a hablar sobre las cosas que harían en la semana y principalmente el próximo cumpleaños de Fuyumi.